En 1999, en el cuarto piso de un edificio viejo en Tsim Shat Tsui, distrito de Hong Kong, existía un departamento conocido por ser refugio de criminales, drogadictos y proxenetas. Ese lugar se convertiría en el escenario de una de las torturas más inhumanas jamás documentadas. Fan tenía 23 años, una vida marcada por el abandono y la miseria. Fue criada en un orfanato, cayó en la drogadicción, y para sobrevivir, terminó ejerciendo como trabajadora sexual. A pesar de todo, había intentado alejarse de ese mundo. Tenía un hijo y estaba tratando de rehacer su vida, pero un error lo cambió todo. Le robó una billetera con $4.000 hongkoneses, unos $500, a uno de sus clientes más peligrosos, Chan Man Lok. Este sujeto mencionado era proxeneta, mafioso, miembro de las tríadas Leung Wailun y Leung Shincho, dos jóvenes, casi adolescentes, influenciados por Chan. Uno de ellos tenía una relación con una chica menor, quien jugaría un papel clave en el futuro del caso. Chan ordenó el secuestro de Fan Man-ye. Fue llevada al apartamento de Granville Road, donde pasó un mes entero siendo torturada. Cada día era una pesadilla. Golpes con barras de metal, quemaduras con cera caliente en el cuerpo. Le arrancaban la piel, la orinaban, la defecaban. La forzaban a reír mientras la torturaban, como si fuera un juego sádico. Le arrancaron los dientes a patadas. La colgaban del techo y la usaban como saco de boxeo. Si intentaba dormir, la golpeaban. Si lloraba, la golpeaban más fuerte. Fan Man-ye sufrió durante semanas. Se desconoce si perdió la vida por una infección, por un trauma severo o por el último golpe. Pero cuando su cuerpo dejó de moverse, no hubo compasión, solo más horror. Después de que perdiera la vida, decapitaron el cuerpo. Cocinaron la parte superior del cuerpo en una olla. El cráneo fue escondido dentro de una muñeca Hello Kitty de peluche. El resto del cuerpo fue separado por partes y dispersado en bolsas por la ciudad. Nadie supo lo que había pasado hasta que un fantasma habló. La adolescente novia de uno de los agresores empezó a comportarse raro. Le decía a sus conocidos que el espíritu de Fan la perseguía por las noches, que la veía derramando líquido rojo en las esquinas de su cuarto y que no podía dormir. Finalmente, fue a la policía y confesó todo. Esa declaración llevó a los agentes al apartamento abandonado, donde encontraron los restos, y especialmente la muñeca con la cabeza cocinada en su interior. El caso sacudió a toda Asia. Era tan sádico, tan absurdo, tan enfermo que parecía una película. Pero como no se pudo determinar el momento exacto de la muerte, los acusados no fueron condenados por asesinato en primer grado, sino por homicidio involuntario, secuestro y tortura. Chan Man Lok y sus dos cómplices fueron condenados a cadena perpetua, con opción a libertad condicional después de 20 años. Durante años fue considerado el orgullo de la familia. Estudiante brillante, notas perfectas, una mente privilegiada hasta que un día, en secreto, le quitó la vida a su madre. Lo más enfermo, vivió con el cadáver durante meses. Y cuando la verdad salió a la luz, China entera quedó en shock. Wu Xiaoyu nació en China en 1994, en el seno de una familia común. Desde pequeño fue un estudiante ejemplar, serio, disciplinado, casi perfecto. Cursó la universidad en nada menos que la prestigiosa Universidad de Pekín, una de las más exigentes del país. Todos lo admiraban. Nadie se imaginaba lo que ocurría dentro de su mente. Tras la muerte de su padre, Wu comenzó a mostrar un comportamiento más reservado, introvertido, pero nadie lo vio como una señal de alarma. Lo que nadie sabía era que por dentro estaba lleno de rabia, resentimiento y un deseo frío de escapar de la vida que llevaba. En 2015, con solo 21 años, Wu tomó una decisión espeluznante: quitarle la vida a su madre, Xie Tianqing. Según él mismo confesó después, estaba harto de la presión académica, de las expectativas, del dolor reprimido por la muerte de su padre y sentía que su madre era la raíz de todo. La planeación fue meticulosa. Esperó a que su madre regresara a casa, la golpeó brutalmente en la cabeza con un objeto contundente y luego la asfixió con una almohada. Pero lo peor aún no había comenzado. Tras quitarle la vida, Wu no reportó nada, no lloró, no huyó. Lo que hizo fue guardar el cadáver
de su madre en su habitación, dentro de varias capas de plástico y sábanas, y siguió viviendo ahí durante meses. Mientras tanto, suplantó su identidad, accedió a sus cuentas bancarias y robó más de 140.000 yuanes, unos $20.000. Usó ese dinero para costear una vida falsa, inventando historias de becas, trabajos secretos y viajes. Incluso falsificó documentos legales y cartas para mantener la fachada. Su frialdad era tal que llegó a instalar cámaras de seguridad dentro del apartamento, solo para asegurarse de que nadie descubriera el cuerpo. El tiempo pasó y los familiares comenzaron a sospechar. No veían a la madre, pero Wu seguía enviando mensajes en su nombre. En 2016, al entrar al apartamento, descubrieron el horror. El cuerpo en estado de descomposición, aún dentro del hogar. Pero Wu ya había desaparecido. Durante 3 años, vivió como un prófugo. Viajó por toda China con identidades falsas, trabajó en casinos, casas de apuestas, y seguía mintiendo. Pero en 2019, cuando intentó abordar un vuelo con documentación falsa, fue arrestado en Chongqing. En el juicio, Wu Xiaoyu confesó absolutamente todo. Dijo que le quitó la vida a su madre por frustración, por odio acumulado, por desesperación. No mostró arrepentimiento. Ni una lágrima. El caso conmocionó al país. ¿Cómo era posible que un joven con un futuro tan brillante hubiera cometido un crimen tan cruel, y que hubiera vivido con el cuerpo durante tanto tiempo como si nada? Fue condenado a muerte. El 24 de febrero de 2023, Wu Xiaoyu fue ejecutado. Tenía 28 años. Enge Xinai nació en 1970, en la provincia de Henan, China. Desde joven mostró conductas erráticas, violentas y antisociales. Era retraído, errante, y con una mirada vacía. No tenía familia cercana, ni amigos. Pasó de trabajo en trabajo, nunca duraba. Se mudaba constantemente. Y en cada ciudad que pisaba, las muertes lo seguían. Pero nadie lo sospechaba porque era invisible. Un hombre sin hogar fijo, sin historial criminal hasta que el infierno comenzó. Entre 2000 y 2003, Enge Xinai desató una de las olas de asesinatos más sangrientas en la historia moderna de China. Durante esos años, le quitó la vida a más de 65 personas, aunque algunos informes indican que podrían haber sido muchas más. Su modus operandi era aterrador. Viajaba por todo el país, especialmente a zonas rurales donde no había vigilancia. Observaba durante días a familias humildes. Y cuando llegaba la noche, entraba a sus casas sin hacer ruido y desataba el infierno. Usaba martillos, hachas, cuchillos o incluso palas para quitar vida. Atacaba a todas las personas dentro del hogar, sin importar si eran adultos, ancianos o niños pequeños. Pero lo más horrible y perturbador venía después. Enge Xinai abusaba a las mujeres de la familia, incluso cuando sus maridos o hijos estaban agonizando frente a él, o cuando ya les habían quitado la vida. No había patrón. No era por venganza, ni por dinero. Su única motivación, según él mismo confesó después, era una sola: odiaba a la sociedad. Y quería hacerla sufrir. La policía china estaba desesperada. Cada crimen era más brutal que el anterior. Pero Enge Xinai no dejaba huellas claras, y se movía rápido. A veces usaba trenes, otras veces se ocultaba en campos. Cambió de provincias más de 20 veces en 3 años. Fue hasta noviembre de 2003 que cometió un error. Un control policial en la ciudad de Guangzhou lo detuvo por comportamiento sospechoso, y cuando comprobaron su identidad, descubrieron que era buscado por múltiples asesinatos. Lo que vino después fue peor. Durante los interrogatorios, Enge Xinai confesó 65 asesinatos, múltiples violaciones y asaltos. Pero los investigadores creen que hubo más víctimas no registradas. No mostró remordimiento. Ni una sola lágrima. Ni una disculpa. Solo repitió una y otra vez que odiaba la vida, odiaba la sociedad y odiaba a todos. Fue condenado a muerte en febrero de 2004, y ejecutado el 26 de marzo de ese mismo año, mediante un disparo en la cabeza. La psiquiatría forense que revisó el caso lo describió como un psicópata funcional con altos niveles de odio acumulado. Nunca había sido diagnosticado ni tratado. Simplemente caminaba entre todos como un fantasma hasta que abría las puertas y comenzaba la carnicería.
Zhang Yongming nació en China en 1956. Poco se sabe de su infancia, y quizá eso sea lo más inquietante. No hay antecedentes públicos de abusos o traumas, pero su mente escondía algo siniestro. A los 23 años, en 1979, fue arrestado por homicidio doloso. Lo condenaron a muerte pero, increíblemente, su sentencia fue reducida. En 1997, tras casi 2 décadas en prisión, Zhang salió libre. El Estado le entregó un terreno cerca de su pueblo natal, Nanmen, en la provincia de Yunnan. Nadie imaginó que estaban soltando a un monstruo. Durante años vivió como un ermitaño. Solo, reservado, y casi sin hablar con nadie. En su terreno cultivaba algunas cosas y criaba perros, pero a partir de 2008, su aislamiento se volvió aún más siniestro. Zhang comenzó a acechar a hombres jóvenes que pasaban cerca de su propiedad. Según la investigación, los seleccionaba al azar, los atraía o los interceptaba, y una vez dentro ya no salían. Su motivación jamás fue aclarada. No robaba, no atacaba. Solo quitaba vidas, destrozaba y, en varios casos se los comía. Entre marzo de 2008 y abril de 2012, al menos 11 hombres perdieron la vida por Zhang. Una de las víctimas confirmadas fue An Yao, un joven de solo 19 años, que desapareció mientras caminaba por la zona. La policía descubrió que Zhang separaba por partes los cuerpos. Parte de los restos eran incinerados, otros enterrados, pero lo más espeluznante fue que algunos eran secados como carne seca, o vendidos en el mercado local, etiquetados como carne de avestruz. Otros restos eran lanzados a los perros que criaba. Y en su casa encontraron algo que parece sacado de una película de terror. Ojos humanos flotando en frascos, huesos, y pedazos de carne colgados como si fueran trozos de jamón. Vecinos dijeron haber visto bolsas negras con huesos saliéndose colgando de su casa. Nadie denunció. Nadie hizo preguntas. Todo salió a la luz cuando comenzaron a circular reportajes de prensa sobre adolescentes desaparecidos en la zona. La policía de Yunnan fue presionada, y en mayo de 2012 el Ministerio de Seguridad Pública envió investigadores desde Beijing. Fue entonces cuando se descubrió que Zhang había estado quitando vidas durante 4 años sin ser detectado. Cuando fue arrestado, no mostró arrepentimiento alguno. Durante su juicio guardó silencio, no pidió perdón y nunca explicó por qué lo hacía. Zhang Yongming fue declarado culpable y ejecutado el 10 de enero de 2013. Su caso causó tal indignación que 12 policías fueron sancionados por negligencia, incluyendo el jefe de policía de Jining y el director de la comisaría local. Este crimen expuso una verdad brutal. En zonas rurales, lejos del centro de poder, los monstruos pueden esconderse por años y nadie hace nada. Durante 4 años, un hombre vendió carne humana en un mercado como si fuera carne de avestruz. La gente comió. Los perros comieron. Y los huesos colgaban frente a todos sin que nadie mirara. Abby Choi Tin-fung, una mujer de 28 años, era modelo, influencer, y figura de la alta sociedad en Hong Kong. Con 4 hijos y miles de seguidores, frecuentaba eventos de moda y había salido en revistas como L'Officiel Mónaco. Vivía entre el glamour, la maternidad y una relación complicada con su ex esposo. El crimen ocurrió en Tai Po, una zona rural al norte de Hong Kong. La familia de su ex alquiló una casa semanas antes del crimen. Pero no era una casa cualquiera, la acondicionaron como matadero clandestino. Instalaron cuchillos de carnicero, una picadora de carne, sierras eléctricas, todo lo necesario para descuartizar un cuerpo humano. El 21 de febrero de 2023, Abby desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente, la policía empezó la búsqueda. Y el 24 de febrero, encontraron algo indescriptible en esa casa de Tai Po. Piernas humanas cocinándose en una olla de sopa. Una olla de acero con el cráneo sin piel, junto a cebolla y zanahoria. Faltaban varias partes del cuerpo, incluyendo manos y órganos internos. Parecía una escena sacada de una película de horror, pero era real. Todo apuntó rápidamente a una familia. Los Kwong, parientes de su ex esposo. Alex Kwong, su exmarido, fue arrestado mientras intentaba escapar en lancha hacia Macao. Kwon Kau, su padre, un exoficial de policía, fue clave en planear el crimen. La madre de Alex ayudó a encubrir la escena. El hermano de Alex también estuvo implicado directamente. Una familia entera involucrada en la tortura y desmembramiento de una mujer, madre de sus propios nietos y excuñadas. ¿Y por qué lo hicieron? Por dinero.
Abby tenía varios departamentos de lujo a su nombre, incluyendo uno donde vivía la familia de su ex. Cuando decidió vender una de esas propiedades, ellos vieron el futuro económico tambalearse y lo resolvieron de la forma más inhumana posible. Planearon todo. Alquilaron la casa, compraron las herramientas, le quitaron la vida, cortaron su cuerpo con precisión y la cocinaron, posiblemente para dificultar su identificación. El cráneo estaba pelado completamente, flotando en caldo con verduras. Las piernas estaban cocinadas al punto, como si fueran carne para sopa. Algunas partes del cuerpo nunca se encontraron, ni siquiera las manos. La casa parecía una carnicería, y cada paso fue premeditado. La policía actuó rápido. En menos de 3 días, todos los implicados fueron arrestados. El caso aún sigue en proceso judicial, pero enfrentan cadena perpetua por asesinato premeditado. Abby no era cualquier persona. Era famosa. Y por eso, el crimen sacudió no solo a China, sino al mundo entero. El 28 de mayo de 2014, en la ciudad de Taoyuan, provincia de Shandong, un grupo de 6 personas ingresó a un restaurante McDonald's. Entre ellos estaba Zhang Lidong, su hija y otros miembros de un culto religioso extremo llamado Almighty God. Tenían una misión: recolectar números de teléfono para salvar a las personas. Pero si alguien se negaba era considerado un demonio. Y eso fue lo que hizo Wu Shuoyan, una mujer de 37 años. Se negó. Solo eso. Y en segundos, todo cambió. El grupo la señaló, la rodeó y comenzó a gritar: «Eres un demonio. Debes morir». Le golpearon el cráneo con una silla de metal, con un palo de trapeador, y luego la patearon con una furia descontrolada. Todo esto ocurrió frente a clientes y trabajadores que solo grabaron con sus teléfonos mientras la mujer perdía la vida ensangrada en el suelo. Zhang Lidong, el líder, declaró sin remordimiento: «Era un demonio. Si le hubiera quitado la vida con una sola patada, habría sido mucho mejor». Para él, lo que había hecho no era un crimen. Era un acto sagrado. Pero lo más perturbador no se detiene ahí. Durante los interrogatorios, Zhang confesó que su culto ya le había quitado la vida a otras personas. Que en rituales de purificación, incluso habían comido carne humana. El grupo creía que una de sus integrantes era la reencarnación femenina de Jesucristo, y que estaban en la tierra para preparar el juicio final. Cualquiera que no creyera debía ser eliminado. Las autoridades descubrieron un infierno oculto: niños maltratados y aislados, sesiones de lavado cerebral, rituales con sangre, golpes divinos, y una ideología construida sobre el odio y el fin del mundo. El culto fue declarado organización terrorista en China. Zhang Lidong fue condenado a muerte y ejecutado en 2015. Su hija y los demás recibieron cadena perpetua. Pero el horror quedó grabado para siempre en ese restaurante, donde la violencia fanática se manifestó sin filtros y sin humanidad. Wu Shuoyan no conocía a sus asesinos. Solo dijo no. Y por eso le quitaron la vida como si fuera un monstruo. Cuando la fe se convierte en locura, y el culto reemplaza a la razón, los verdaderos demonios no están en el cielo ni en el infierno. Están entre nosotros. Chen Yongfen nació en algún momento de 1983, en el condado de Qingtian, provincia de Zhejiang, China. Su vida fue marcada por la pobreza desde el principio. Abandonó la escuela tras terminar la primaria y se dedicó a trabajos marginales desde muy joven. Durante casi 5 años trabajó esponjando algodón, una labor mal pagada y agotadora. Pero a los 19 años, consiguió algo más estable: recolector de basura en la ciudad de Wenzhou. Pasaba los días entre desperdicios, pero en su cabeza comenzaba a gestarse algo más oscuro, algo que desataría en una de las rachas asesinas más brutales del país. Todo comenzó el 24 de febrero de 2003, cuando Chen quiso comprar un gabinete de desinfección, pero no tenía el dinero suficiente. Esa frustración banal se transformó en rabia, y esa rabia, en un deseo: quitar vidas y robar. Ya sabía dónde buscar: en los mismos basureros donde trabajaba. Allí conocía a personas marginales, recolectores, vagabundos, personas olvidadas por la sociedad. Y supo que podía hacerlos desaparecer sin que nadie preguntara. Chen comenzaba acercándose con simpatía. Les ofrecía comida, una bebida, un lugar donde descansar y los invitaba a su casa.
Una vez dentro, les quitaba la vida de forma brutal. No se conocen detalles exactos de cada crimen, pero en todos los casos, tras quitarles la vida, desmembraba los cuerpos, robaba lo poco que tuvieran encima, dinero, joyas o documentos, y luego tiraba los restos a un río cercano. Lo hizo con 10 personas. 10. En apenas 3 meses. Durante los registros, la policía determinó que Chen robó un total de 10.000 yuanes, poco más de $1.000. Le quitó la vida a 10 personas por una cantidad ridícula. No fue un asesino por venganza, ni por locura pasional. Fue un asesino frío, oportunista, calculador. Nunca mostró señales de arrepentimiento. Lo único que confesó fue que necesitaba el dinero y que pensó que nadie extrañaría a esas personas. Todo terminó el 24 de mayo de 2003, cuando fue sorprendido en plena faena, desmembrando el cuerpo de su 10ª víctima. Los vecinos dieron aviso a la policía, y al registrar su casa se encontraron con una escena espantosa. Había líquido rojo, herramientas, rastros de los crímenes anteriores y una lista de objetos robados que correspondían a varios desaparecidos. Chen fue llevado ante el Tribunal Popular Intermedio de Wenzhou. Durante el juicio, admitió parcialmente su culpabilidad, sin mostrar emoción ni culpa. También se celebró un juicio civil, en el que fue obligado a pagar los gastos funerarios de sus víctimas. Como si eso fuera suficiente para limpiar la sangre derramada, el 5 de diciembre de 2003, fue condenado a pena de muerte. Menos de 4 meses después, el 7 de abril de 2004, fue ejecutado. Tenía apenas 20 años. El 22 de mayo de 2014, la ciudad de Urumqi, capital de la región autónoma de Xinjiang, fue escenario de uno de los atentados más sangrientos de la historia reciente de China. Eran las 7:50 de la mañana. Un mercado al aire libre, lleno de ancianos, amas de casa y trabajadores que apenas comenzaban su día, se convirtió en un infierno. 2 vehículos todoterreno irrumpieron violentamente en el mercado. A toda velocidad atropellaron a decenas de personas. Desde las ventanas, los atacantes comenzaron a lanzar explosivos caseros, bombas llenas de clavos, metralla y pólvora artesanal. Después, descendieron con cuchillos y machetes y comenzaron a atacar a los sobrevivientes sin piedad. Más de 30 personas perdieron la vida. Más de 90 resultaron heridas. El suelo quedó cubierto de manchas rojas, partes humanas, verduras destruidas y humo negro. Una bicicleta carbonizada al lado de un cuerpo calcinado, perteneciente a un anciano de 76 años, se volvió símbolo del horror. El ataque fue atribuido a 5 extremistas de la etnia uigur, una minoría musulmana perseguida por el gobierno chino. Según el Ministerio de Seguridad Pública, estos hombres tenían vínculos con organizaciones terroristas internacionales, y se habían adoctrinado con vídeos de contenido religioso extremista. Creían que su misión era vengar la represión sufrida por su pueblo. Los 5 atacantes perdieron la vida durante el atentado, cuando los vehículos que conducían explotaron con ellos dentro. Sus cuerpos quedaron calcinados entre los restos metálicos. A los pocos días, al menos 39 personas más fueron arrestadas por presunta colaboración, financiamiento y vínculos con la célula extremista. Algunos eran familiares directos de los atacantes. La respuesta del gobierno fue inmediata y brutal. Se desplegaron tropas en toda la región. Se instalaron puntos de control militares, cámaras de reconocimiento facial, y se amplió el uso de campos de reeducación forzada. Las autoridades prometieron cero tolerancia al terrorismo, pero organismos internacionales comenzaron a denunciar un patrón: el castigo masivo e indiscriminado contra toda la comunidad uigur. El presidente Xi Jinping ordenó redoblar la vigilancia, y cientos de personas fueron detenidas en los meses siguientes. Algunos sospechosos fueron ejecutados públicamente, como advertencia. Todo en nombre de la seguridad, aunque el precio fue altísimo para miles de inocentes.